Buenos días a todos. Inicio una nueva transmisión aquí en TikTok. El video va a estar en los canales de Facebook y YouTube. Romanos 7:6 dice así: Pero ahora estamos libres de la ley. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Voy a tratar de volver a repasar un poco con ustedes este tema. Vuelvo a repetir. Pero ahora, no antes. Ahora. Por eso dice la Biblia algo muy importante. El tiempo de la salvación es hoy, es ahora. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos muertos, ¿verdad? Estábamos muertos nosotros, estamos sujetos, estábamos muertos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Este es un golpetazo para los literalistas, ¿verdad? Es un golpetazo para los literalistas y para los biblistas, ¿verdad? Bueno, una cosa muy importante que tenemos que entender es que nosotros no tenemos que convertirnos en biblistas. Encerraron nosotros en el texto bíblico, no, porque es palabra de Dios. ¿De dónde ustedes sacaron que eso es palabra de Dios? Justamente el padre Luis Toro, ¿verdad? No me gusta, ¿verdad?, hablar de él, porque es una persona realmente que no genera virtudes en sus oyentes. Genera mucha oposición y mucho conflicto. Y nosotros tenemos un mandamiento dentro de la Biblia que nos enseña a nosotros que nosotros no debemos ser conflictivos y tampoco debemos ser nosotros celosos. Y cuando te alberga, o cuando albergamos, mejor dicho, dentro de nosotros ese celo fanático, ese frenesí fanático, entonces nosotros no obedecemos a la verdad. No estamos obedeciendo a la verdad. ¿Eso dónde me enseña? ¿Quién me enseña eso? Les voy a decir dónde está eso. Me dice claramente en Santiago, capítulo 3, versículo 13 al 18, dice eso. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces, la enseñanza espiritual y todo lo que está dentro de la Biblia, a mí me tiene que llevar eso a la mansedumbre. No me tiene que llevar a mí a volverme un fanático frenético. Tengan cuidado con eso. Muchas personas creen que con esa actitud están, vamos a decir, impulsando o están generando en las personas ese amor a la Biblia o ese amor a Dios. No es así. La Biblia lo que a mí me enseña es una cosa muy importante. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, dice, ni mintáis contra la verdad.
¿Por qué? Porque dentro de tu corazón está lleno de amargura, lleno de odio, lleno de celo. Por ese motivo es que nosotros no nos volvemos nosotros biblistas, sino que la escritura, la Biblia, nos sirve a nosotros ¿para qué? Para que nosotros podamos acercarnos hacia la práctica espiritual. La función básica de la Biblia es llevarnos a nosotros a la práctica. Y esa práctica me lleva a mí a que a la indulgencia tenemos que volvernos nosotros indulgentes. La gente no le gusta esa palabra. ¿Por qué? Porque la gente quiere pagar mal por mal. No le gusta dar la otra mejilla. Y Jesús a nosotros nos envía a dar la otra mejilla. No responder con el mismo mal, sino que responder nosotros con misericordia, con mansedumbre, con templanza. Pero la gente no hace eso, ¿verdad? Hoy en día la mayoría de la gente piensa que ser violento es tener la razón y la gente le da la razón al violento. Sin embargo, esa clase de persona no está conforme al corazón de Dios. Por eso es que Joab fue uno de los hombres del rey David más violentos que existía. ¿Y ustedes creen que él se quedó con el rey David? El rey David le mandó a matar. ¿Por qué? Porque justamente los hijos de Sarvia eran los más violentos, los más sanguinarios. Y todos los hijos de Sarvia murieron a manos del rey David. Por ese motivo. Entonces, las personas que piensan que con la violencia, con el poder, la fuerza, ¿verdad? Creen que ellos tienen la razón, pues están equivocados. Lamento decirles que esas personas que piensan que tienen carácter, que tienen personalidad, que son personas así fuertes, ¿verdad? Con carácter, con temperamento, son las peores. Y la Biblia me dice que todas esas personas que actúan de manera violenta van para la muerte. Obedecen a la muerte. Ahí tienen ustedes, los hijos de Sarvia, Joab, uno de ellos. ¿Qué sucedió con Joab? Fue muerto en manos del rey David. ¿Por qué? Porque era uno de los hombres más violentos. Y era uno de los hombres que se oponían también al rey David. Al final era la mano derecha del rey David, pero al final se opuso también al rey David. Y no solamente eso, también tienen ustedes ahí los hijos del rey David. Como Absalón. Absalón también era uno de los hombres más violentos. ¿Qué sucedió con Absalón? Se enredó su cabello por una enramada, dice, por un árbol. Entonces, esa es la forma que termina la gente con carácter, entre comillas. Esa gente que dice que tiene carácter fuerte, y que piensan que tienen la razón, ¿verdad? Siendo de esa forma, yo les digo que no. Y la Biblia a mí me enseña eso. Yo tengo que aprender a ser manso. Tengo que aprender a soltar los celos. No es porque es la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Hay que guardar los mandamientos de Dios. Así dice, ¿verdad? Pero la Biblia no te enseña eso. La Biblia lo que enseña es que tenés que soltar ese celo. Celos amargos y contención en vuestro corazón. Dice, si vos tenés dentro de tu corazón algo contra tu hermano, ¿qué dice Jesús? Deja tu ofrenda que está ahí en el altar y ve y reconcíliate con tu hermano, dice. Entonces, si vos tenés algo contra tu prójimo o tenés algo contra tu pariente, ¿verdad? Ya sea contra tu mamá, contra tu hijo, ¿verdad? Sucedió algo dentro de tu familia y vos te agarrás y te mudaste de religión. Te pones en contra de tu familia. Porque vos decís que ahora vos estás en la verdad de Dios. Ahora vos estás siguiendo la palabra de Dios, ¿verdad? Y ellos son pecadores. Ellos tienen que morir, todos tienen que morir quemados en el fuego del infierno. Pero la Biblia no enseña eso. Lo que la Biblia enseña es que si hay contención en tu corazón, no es un mérito eso. No es algo para que vos te sientas orgulloso de eso. Te tiene que dar vergüenza. Te tiene que dar vergüenza porque eso es un grave pecado. Y después está diciendo, no, es que la Biblia lo dice.
No, es que la palabra luego lo dice. Así dicen, ¿sí o no? No, es que yo no te voy a juzgar, es que yo no te juzgo, es que la Biblia te juzga, la palabra luego te juzga. No es así, mi querida gente. Es tu corazón. Si en tu corazón hay algo en contra de tu prójimo, es natural que tomes un versículo de la Biblia. ¿Para qué? Para vos ponerle en la cara de tu prójimo y para que ese versículo le acusa a tu prójimo, pensando vos dentro de vos que vos tenés ya ganada la discusión. No es así. ¿Por qué? Porque tu corazón sigue siendo inmundo. Si tu corazón es inmundo, entonces no es mérito, no es ningún mérito. Dice ahí, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Encima son mentirosos, sos mentiroso. ¿Y quién es el padre de la mentira? El diablo. El diablo es el padre de la mentira. Entonces vos no vayas a decir que vos estás siguiendo la Biblia, que vos sos muy religioso, religiosa, sos católico, sos protestante, no importa. La Biblia te dice claramente, no es ningún mérito eso. No te jactes. No te jactes. No te vanaglories diciendo yo soy católico, yo soy protestante, yo soy cristiano. Y cuando yo era católico era borracho, dice Mara. Y ahora desde que conocí a Cristo como mi Señor y mi Salvador, ahora yo soy otra persona, ¿verdad? Lo que pasó contigo es que no es que Cristo vino y te cambió. Número uno, hay muchas cosas a jugar ahí. Primeramente es tu propia contradicción, porque vos querés contradecir vos a alguien. Seamos sinceros, así es el ser humano. Muchas personas actúan de esa manera, actúan por terquedad y necedad. Y van en contra de las personas, de todas las personas. ¿Por qué? Porque buscan oponerse a las demás personas. Y dice la Biblia claramente aquí, dice que si hay celos amargos dentro de tu corazón y hay también pelea dentro de tu corazón, voy a ponerlo así de clarito, pelea ahí dentro de tu corazón, estás peleado contra alguien y después vas a agarrar la Biblia y lees ahí la Biblia, de este dice de fulano, viste que fulano luego es luego así. No, mi querida gente, si vos estás pensando de esa manera, estás engañado por el diablo. Tengan mucho cuidado de eso. Por eso cuando ustedes agarran la Biblia, yo siempre suelo decir, lo que primero hace es acusarme a mí. Yo primero que le estoy transmitiendo a ustedes la enseñanza espiritual, a mí me acusa primero y después le acusa a ustedes. Así de simple es. ¿Por qué? Porque no está hablando de un tercero, no habla de un tercero, no, es que viste, a esto dice luego de los fornicarios, no, esto lo dice de los borrachos, no, luego esto lo dice de aquellos lo que ellos no se convierten luego a Cristo, no, vos sos el inconverso, vos sos el borracho, vos sos el jactancioso, vos sos el soberbio, vos sos el vanaglorioso, a vos primero te acusan. No se excluyan, no se excluyan, el pecado de Adán está dentro de ustedes. Si ustedes todavía siguen en ese patrón. Pero para las personas que ya estamos nosotros ya en el nivel crístico, salimos nosotros de ese patrón y ya no nos comportamos de esa manera. ¿Por qué? Porque empezamos a andar en la senda del Espíritu. Es diferente. Aquel que anda en Cristo entiende primeramente de que hemos muerto nosotros con Cristo Jesús. Entonces ya no vivimos ya para nosotros mismos, sino que vivimos para el Espíritu de Dios. Y ahora el Espíritu de Dios, el Paráclito, tiene que morar en nosotros, no nosotros. Y es la voluntad del Espíritu la que se debe expresar dentro del ser humano. ¿Entienden? Por eso es que yo siempre les suelo decir a cada uno de ustedes, miren, les voy a decir una cosa, esos pastores evangélicos que leen la Biblia, o su tía que lee la Biblia, supongamos que es una tía que está leyendo la Biblia, que se cree muy protestante, muy cristiana, ¿verdad? Pero está en contra de los católicos. Miren, su corazón está en contra de su prójimo. Son mentirosos. Y la Biblia está diciendo eso. Son mentirosos y van en contra de ¿qué? En contra de la verdad.
¿Qué dice más Santiago? Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, demoníaca, ¿verdad? Diabólica. Diabólica. Yo les hablé a ustedes de que existen dos naturalezas dentro del ser humano. El ser humano obedece a dos naturalezas, la naturaleza animal e irracional y la naturaleza espiritual celestial. Queda a nuestro cargo elegir a quién vamos a elegir. Por eso dice Santiago, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. No dice una cosa, no, maldad nomás, no. Toda obra perversa es. Toda obra perversa. Por ese motivo es que dentro de las iglesias es donde hay más probabilidades de que el diablo esté funcionando. ¿Por qué? Porque dentro de las iglesias hay contención, hay oposición. Se oponen unos contra otros, y no se perdonan, no hay perdón. Entonces el Espíritu Santo que nos viene a enseñar hoy, nos viene a enseñar esto, ¿verdad? El poder, ¿verdad?, de la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios, ¿qué dice acerca de la sabiduría de Dios? Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, me tiene que llevar a la paz. Me tiene que llevar a la paz. Si no lleva a la paz, no es sabiduría de Dios. Tengan cuidado de eso. La finalidad de la sabiduría es establecer la paz de Dios. Es establecer el reino de Dios en la tierra. Y ese reino de Dios no tiene ningún tipo de banderío político, ni ningún tipo de religión. ¿Qué son las religiones? Dentro de la enseñanza espiritual entendemos las religiones como depositarias de la sabiduría arcana. Eso es todo. Son depositarias de la sabiduría arcana. Yo puedo tomar una palabra, puedo tomar yo de Santo Tomás de Aquino, puedo tomar una palabra de San Agustín. De eso se trata. ¿Para qué? Para aplicar yo en mi vida y empezar a caminar yo en el sendero espiritual. No es para dogmatizar. ¿Qué hizo la religión católica? Dogmatizó la Biblia, y la Biblia no tiene dogma. La Biblia no obedece a un dogma, no se circunscribe a un dogma. Entiendan eso. Entonces, la sabiduría de Dios que viene a enseñarme, primeramente me viene a enseñar pureza. Pureza. Mis intenciones tienen que ser puras. Si mis intenciones no son puras, al leer yo el texto bíblico, yo enseguida voy a imputar el texto bíblico a un fulano de tal. Y no te estás dando cuenta que el texto bíblico te está acusando vos primero. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Ahora bien, cada uno es libre de vencer ese pecado. Y aquel que vence el pecado es constituido como justo. Entonces estamos llamados nosotros a elevarnos por encima del nivel material. Primeramente, pureza de intenciones. Luego dice, pacífica, es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. Entonces, la sabiduría de Dios tiene que llevarme a ¿qué? A la práctica de la misericordia. Yo ya le había dicho, Oseas 6:6, ¿qué dice? Dice que la voluntad de Dios es la misericordia. Misericordia quiero, no que me ofrezcan sacrificios. Yo quiero que ustedes sean misericordiosos. Esa es la voluntad de Dios. Y Jesús viene a expresar esa voluntad. Por eso es que le dice, cuando le preguntan los judíos, ¿y cuál es la obra de Dios? Le dice. Y Jesús le responde, esta es la obra de Dios, que vosotros creáis en aquel que Él ha enviado, que el Padre ha enviado, en el Hijo. ¿Por qué? Porque en el Hijo está contenida toda la misericordia y la bondad de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Por ese motivo es que Él dice eso. Porque toda la misericordia y el amor de Dios están contenidas en Jesús, y en Él se revela el propósito divino. No en Moisés, no en Oseas, no en Isaías, no. Para las personas que son fanáticas del Antiguo Testamento, se revela en Jesús.
Entonces, por ese motivo es que yo debo ir a la cruz. Cuando yo voy directamente a la cruz, yo entiendo perfectamente en qué consiste la disciplina espiritual. Entonces, esto no es de sectarizar. Yo les dije, ayer estábamos hablando nosotros de Connie Méndez, estábamos hablando de Saint Germain, estábamos hablando del Mahachohan, en un momento dado yo voy a hablar de muchos temas, de muchas cosas. Yo no tengo ningún tipo de, vamos a decirle, de limitación. Yo no delimito absolutamente nada, porque la sabiduría de Dios es inmensa. Y Dios se manifiesta a través de todos los hombres. Los juicios de Dios están en toda la tierra, dice la Biblia. Y yo tengo que aprender a escuchar. Ese es el problema del ser humano. No escucha al Espíritu de Dios. Y yo tengo que aprender a escuchar al Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios lo que viene a enseñar al ser humano son sus virtudes. Son virtudes. Entonces, todo lo que me lleva al bien, San Pablo, ¿qué es lo que nos dice? Tenemos que pensar en todo lo que nos lleva al bien, todo lo que es digno de gloria, de honra. Tenemos que pensar en esas cosas. Si vos pensás en eso, si tu mente está pensando siempre en lo bueno, entonces vos vas a llegar al conocimiento de la verdad y nada te va a poder engañar. El engaño no existe dentro de la verdad. Y la verdad no es que es tu verdad, mi verdad, no. Esa expresión que suelen utilizar ustedes ahí, es tu verdad, es mi verdad, no es así, mi gente. Porque esa verdad que ustedes dicen tener no es la verdad, es una opinión. Y esas opiniones se bifurcan en diferentes temas, ¿sí o no? Y cada uno tiene una visión diferente. Sin embargo, eso no sucede con la verdad. La verdad que enseña el Espíritu. ¿Por qué? Porque la verdad es aquello que permanece. Lo impermanente no es verdad. Solamente lo que permanece es verdad. Y la Biblia me enseña a mí que lo que permanece es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La misericordia es lo que permanece. Entonces, la sabiduría de Dios está llena de misericordia. Llena de misericordia. Y de buenos frutos, dice. De buenos frutos. Tiene que producir en mí buenos frutos, no malos frutos. Si te está llevando a la contención, te está llevando a la pelea, te está llevando a montarte en una discrepancia con tu prójimo, Por eso yo no acepto ningún tipo de persona que me suele enviar acá para hablar. Yo no discuto con nadie. Yo solamente lo que hago es transmitir la enseñanza espiritual. Y esta es la enseñanza espiritual. Entonces, buenos frutos. Tienen que producir en mí buenos frutos. Dice, sin incertidumbre ni hipocresía. Sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Qué hace la sabiduría? Quita de nosotros esa hipocresía. ¿Y cuál es la hipocresía comúnmente que nosotros tenemos? Es la falta de devoción a la divina presencia de Dios, al Espíritu Divino. Y la mayoría de los religiosos actúan de esta manera. ¿Por qué actúan de esta manera? Porque están más centrados en la crítica corrosiva que enseñar a la gente a orar y mantener su atención en el Espíritu. No enseñan eso. Entonces, Dios quiere que nuestro relacionamiento con Él sea sincero. Sea sincero, sea verdadero, sea genuino. Por eso dice Juan 4:24 que nos enseña, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En espíritu me habla de meditación, oración, contemplación. Eso nos enseñan los religiosos. No enseñan eso a la gente. Se quedan solamente para ellos. Y nosotros tenemos que aprender eso. Tenemos que aprender a enseñar eso. Meditación, oración, contemplación. Y eso tiene que ir a la gente. Para la gente. Porque esto no es cuestión solamente de San Pío de Pietrelcina, ¿verdad? No es solamente el Padre Pío, ¿verdad? No es solamente de San Francisco, no es solamente para, qué sé yo, para Saint Germain, no es solamente para, qué sé yo, para el Maestro Kutumi, es para cada uno de ustedes. Para cada uno de ustedes. Entonces, la enseñanza espiritual no se delimita tampoco a un maestro ascendido. Es para cada uno de nosotros.
Entonces, dejar atrás la hipocresía implica ¿qué cosa? Implica que nosotros verdaderamente nos acerquemos al Espíritu Divino con sinceridad. De verdad, no jugando, no tratando de poner a prueba los principios espirituales. Tenemos que tratar nosotros de centrar toda nuestra vida y toda nuestra atención en el Espíritu Divino. De verdad. De tal manera que aquello que nosotros estamos decretando, aquello que nosotros estamos orando, aquello que nosotros estamos asintiendo en conciencia, se manifieste eso en cuerpo y carne, sangre y huesos. Se tiene que manifestar a través de nosotros, tiene que hacerse cuerpo en nosotros. Y el fruto de justicia se siembra en paz. El fruto de justicia se siembra en paz. Para que aquellos que hacen la paz, dice, para aquellos que hacen la paz. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Tenemos que buscar la paz. Dejar atrás la pelea. Bien. ¿Qué más dice el Espíritu Santo dentro de la Biblia? Vamos a leer un poco lo que dice el Espíritu Santo. Número 1, la gente dice, no, el Espíritu Santo no puede venir a habitar en un pecador. Pero gente, ¿de dónde sacaron eso? ¿De dónde sacaron eso? Yo digo que habrán sacado eso del libro de sabiduría, porque en el libro de sabiduría sí dice algo parecido. Pero le voy a contar yo una cosa. El Espíritu de Dios vino a morar en Cristo Jesús, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Y qué hizo Cristo Jesús? ¿Qué hizo Cristo Jesús? Vino a arrebatar de nosotros el pecado. Quitó el pecado y estableció ¿qué cosa? La misericordia de Dios. Y al establecerse la misericordia de Dios nos abrió camino, dice San Pablo, ¿sí o no? Nos abrió camino. Quitó el velo, quitó el velo, quitó el velo. La pared divisoria. Esa pared divisoria sí existía, eso está en el Antiguo Testamento, por eso van a encontrar usted en el libro de sabiduría que dice eso. Sin embargo, el propósito divino no ha sido jamás eso. Nunca ha sido eso. Las personas que tienen esa idea están equivocadas. Vamos a leer lo que dice un poco. Tenemos que profundizar. Por eso ayer estábamos hablando. ¿Qué decía el Maestro Jesús? Tenemos que ahondar, profundizar. Las personas que no profundizan no llegan al conocimiento de la verdad. No podemos leer nosotros la Biblia como un libro común y corriente, como un libro de cuento. La mayoría de la gente hace eso. No, es un cuento. No, es que Dios creó en 7 días, pero ¿cómo puede ser que cree en 7 días? Hay un misterio eso. La ciencia ha revelado eso, mi querida gente. ¿Cuántas capas tiene el átomo? ¿Cuántas capas tiene el átomo? Tiene 7 capas. Eso representa los 7 días. Esos son los 7 días. Lo que la Biblia está mencionando ahí es la creación atómica. Pero nadie relacionó nunca eso, ¿verdad? Con los átomos. ¿Sí o no? Yo les dije que el Mahacho Han viene a enseñar acerca de los átomos. Los átomos son muy importantes. Y los electrones, cada electrón que constituye la materia es un arquetipo material del pensamiento divino. Es una manifestación del pensamiento divino. La palabra Bereshit que ustedes van a encontrar primero ahí en la Biblia, que se mal traduce en el principio. La palabra Bereshit me dice claramente, tiene ahí una partícula principal, un prefijo que es la palabra Bet. La palabra Bet no solamente significa casa, significa interno, interior. Y Reshit es principio, principio interno, principio interno, principio interno. ¿A qué ustedes piensan que está haciendo relación ahí? A la creación atómica. Entonces, el átomo fue creado a través de ¿qué? A través de un principio interno. Y ese principio interno es lo que nosotros dentro de la religión conocemos nosotros como Dios. Pero no les voy a complicar tanto el tema. Porque para la creación del átomo es necesario de que exista un principio inmaterial.
Pero no voy a entrar en ese tema porque eso es ahondar muy en lo profundo y ya se utiliza ahí términos más específicos, ¿verdad? Términos teosóficos, y esos términos les va a llevar a ustedes perderse en esas cuestiones, y no es el objetivo de la enseñanza espiritual eso. Entonces tenemos que aprender nosotros a qué, a centrar nuestra atención en el Espíritu Divino y dejar atrás las reyertas, ¿verdad? Las peleas. Entonces, primeramente vamos a entender, el Espíritu Santo sí viene a morar con los inmundos, viene a morar con ustedes. Ustedes son los inmundos. Ustedes son los inmundos. Viene a envolverles a ustedes y a sacarles sus tonterías, ¿verdad? ¿Qué dice acá? Miren lo que dice Ezequiel 16, versículos 6 al 10. Yo pasé junto a ti, te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive, vive. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vida, no muerte, vida. Y esa vida viene por medio de la obediencia al Espíritu. Pero si ustedes son desobedientes, ¿qué va a pasar con ustedes? Ustedes van a ir hacia las tinieblas, le dije ayer, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, decidan ustedes a quién van a servir. ¿Van a servir a la luz o van a servir a las tinieblas? Pero no pueden hacer las dos cosas. Entonces, y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres, vive, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti, cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. El pasaje de Isaías, Ezequiel 16, termina con algo extraordinario. Les voy a leer. Después, el Espíritu de Dios cuenta todos los pecados que el pueblo que Jerusalén estaba cometiendo. Y Jerusalén son cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. Me incluyo. Entonces, Él vino para qué? El Espíritu Santo viene para qué? Para lavarnos, para purificarnos, para redimirnos, para ungirnos, para consagrarnos, para sellarnos. Él es el sello de Dios. Él vino a sellarnos. ¿Qué significa eso? Te vino a cerrar, Vos estabas completamente abierto. ¿Qué significa eso? Dentro de vos podía entrar cualquier tipo de demonio. Por eso aquel que tiene el Espíritu de Dios está sellado. No puede entrar absolutamente nada. Está completamente protegido. Entonces el Espíritu Santo que viene hacia nosotros nos viene a sellar y nos da encima las arras, sus arras. Las arras eran entregadas al hijo mayor. Por eso Judá tiene las arras. Esas arras son muy importantes. ¿Por qué? Porque establece primeramente la heredad. La heredad con cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes es ese Judá, el hijo mayor. El hijo mayor. Ustedes son el hijo de Dios, más preciado. Ezequiel 16, versículo 61 al 63. Y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto. Hay un pacto antiguo
y hay un pacto nuevo. Y vamos a ver cuál es ese pacto nuevo. Sino que dice, sino por mi pacto que yo confirmaré. No es que vas a confirmar vos. En el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que sucedía? La ley antigua te mandaba a vos a confirmar por medio del sacrificio de animales. Sin embargo, este pacto va a ser confirmado por el mismo Dios, y eso se constituye en un pacto eterno. Porque dice acá claramente, dice, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo, y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Y en el versículo 60 vamos a leer por lo que dice, antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno. ¿Qué significa eso? Que el pacto antiguo no era sempiterno, no era eterno. Sin embargo, el nuevo pacto, que es confirmado por Dios, no es por nosotros, sino por Dios mismo, es sempiterno, es eterno, porque fue el mismo Dios que se entregó a sí mismo, derramó su propia sangre y nos redimió a nosotros de los pecados antiguos. Por ese motivo es que no podemos nosotros andar en el viejo patrón de conciencia. No podemos andar en el modelo de Adán, tenemos que andar en el modelo de Cristo. No podemos seguir nosotros con la vieja ley, tenemos que andar en la nueva ley. ¿Cuál es la nueva ley? El nuevo pacto. En espíritu, mi querida gente. El pacto antiguo era para condenación y muerte. Por eso todos aquellos que se muñen del texto bíblico para condenar a los demás son los primeros que están bajo condenación. Por eso condenan. Porque ellos no pueden hablar de otra cosa más que de lo que está dentro de su corazón. Porque el Maestro Jesús nos dice a nosotros claramente, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. Por eso el corazón tenemos que cuidar, gente. Lo que hay dentro de nosotros, dentro de nuestro interior. Si estamos albergando nosotros rabia contra nuestros propios hermanos, contra nuestros propios parientes, tenemos que soltar esa rabia. Esa rabia no procede del Espíritu de Dios. Esa rabia es demoníaca. Entiéndanlo. Y todo lo que tenga que ver con la rabia, la ira, pertenece al antiguo pacto. Entonces ustedes que son hijos de ira. Y al ser hijos de ira, están bajo la perdición. Por eso es importante no acceder nosotros a la ira, a la venganza, al celo. Olvidemos nosotros ya toda esa manera antigua de vivir. Tenemos que aprender a vivir nosotros en la vida del Espíritu. Por eso el pacto que Dios hizo con nosotros es un pacto sempiterno confirmado por Él mismo, no por nosotros. No por nosotros. Bien. ¿Qué más dice? Vamos a ir por Ezequiel 32 para que ustedes se den cuenta una cosa muy importante. El Espíritu de Dios, el Hijo del Hombre, vino con el Espíritu de Dios. Recuerden ustedes que el Hijo del Hombre es Jesucristo, y cada uno de nosotros somos uno en Él. Somos también ese Hijo de Hombre. ¿Cómo Él vino? Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, dice el apóstol Lucas, ¿verdad? San Lucas dice eso, fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, y Mateo también confirma la misma cosa. Fue engendrado por medio del Espíritu Santo. Entonces, Él es el Espíritu Santo encarnado. Entonces, ¿qué me está enseñando aquí la Biblia? Me dice claramente una cosa. Dice, Hijo de Hombre, endecha. ¿Qué significa endechar? Endechar significa haz luto. Haz luto, haz canciones de luto, haz lamentación, lamentate sobre la multitud de Egipto. ¿Qué hay entonces sobre Egipto? ¿Qué hay sobre el reino material? Sobre el reino material ustedes van a encontrar sufrimiento, dolor, tristeza, muerte. ¿Quieren ustedes eso? Yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿quieren ustedes eso? Entonces anden ustedes en los designios de la carne. Los designios de la carne son
contención, pelea. Pelea con tu hermano. Eso es lo que te alimenta el diablo. El diablo es lo primero que alimenta eso. Y dentro de la iglesia siempre suele haber eso, ¿sí o no? Pelea, ¿verdad? Entonces, ¿qué están diciendo claramente esa clase de gente? Esa clase de gente está diciendo que todavía ellos viven en Egipto. Todavía viven ellos esclavos del pecado, esclavos de la ira, esclavos de la rabia, esclavos del celo. No viven en paz. Y nuestro Dios viene a establecer la paz con nosotros. Un pacto sempiterno, dice. Entonces, hijo de hombre, endecha sobre la multitud de Egipto y despéñalo a él. ¿Qué me está queriendo decir acá la Biblia? Deséchalo, tíralo, tira las cosas materiales, tira las cosas que están lejos del Espíritu de Dios. Porque lo que es Egipto es Egipto. Lo que es el pueblo de Israel es andar en la cabeza, es andar a través del Espíritu Divino. ¿Y quién es la cabeza del ángulo? Jesús es la cabeza del ángulo, la divina presencia yo soy, que mora en nosotros. Tenemos que aprender nosotros a desechar las cosas de Egipto. Por eso es que cuando los israelitas salieron de la tierra de Egipto, ¿qué les dieron sus amos? Le dieron riquezas. Ellos llevaron un cargamento, todo el cargamento, llevaban su vaca, su caballo, su buey, todo, dice Moisés. Moisés le pidió todo eso al faraón. ¿Y qué pasó después? ¡Sas! Culebras, ¿verdad? Como dice por ahí. Ellos que hicieron, Moisés se fue 40 días y 40 noches, estaba él ayudando, orando al Señor, recibiendo las tablas de la ley. ¿Y qué pasó con el pueblo? Utilizó justamente ese oro que había sacado de la tierra de Egipto e hicieron el becerro de oro. Fantástico. Dice que estaban ellos cantando, ellos se vistieron, cantaban, comían, bebían y se pusieron a jugar. Eso dice, es un juego. Las cuestiones espirituales no es un juego, gente. Por eso es lo que vino la destrucción sobre ellos. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? Tenemos que aprender a desechar todo lo material. ¿Qué hizo Moisés? Bajó del monte, le dijo al Espíritu de Dios, baja que este pueblo se está descarriando. Baja ahora mismo. Y él bajó y tiró todas las tablas de la ley. ¿Sí o no? Rompió las tablas de la ley. ¿Por qué? Porque el pueblo había cometido una infracción muy grande, una transgresión contra esas leyes. Ellos habían recibido la revelación divina. Ellos ya sabían perfectamente que eso no debían hacer. Sin embargo, hicieron igual. Y le obligaron incluso a Aarón. ¿Aarón qué era? El Cohen Gabor. El sumo sacerdote. ¿Qué le hizo al sacerdocio? ¿Qué hace la gente? Le estira a los sacerdotes. Vos tenés que hacer lo que yo te digo, ¿verdad? Y el sacerdote también hace la misma cosa, ¿verdad? Lo que la gente le dice. El sacerdote no debe hacer eso. El sacerdote debe obedecer a la voluntad divina, que es la misericordia, Oseas 6:6. Debe actuar con misericordia y debe obedecer al Espíritu de Dios. Lamentablemente muchos sacerdotes no hacen eso, se han alejado de esos principios espirituales. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Le dijo, todo lo que está a favor del Señor, vengan hacia mí. Y vinieron toditos los levitas. Fantástico, bueno, está bien. Los sacerdotes vinieron toditos. Vinieron todos los sacerdotes. Y ahora bien, le dice, cada uno agarre, ¿verdad? Muela ese becerro. Tiren ese becerro, muélanlo hasta que se convierta en polvo. ¿Qué son entonces las riquezas? ¿Qué nos enseña a nosotros en la Biblia? No sirven de nada. Solamente ocasionan la destrucción del ser humano. Por eso dice la Biblia aquí en Ezequiel 32, 18, 21. Para las personas que se están integrando recién, dice, despéñalo a él, tíralo. Y no solamente eso, dice, y a las hijas de las naciones poderosas. A las hijas de las naciones poderosas. Todo lo que tenga que ver con el mundo es del mundo, dice San Juan. Y tenemos que nosotros aprender a andar. ¿Dónde? En las pisadas. Andemos. Aquel que dice que anda en la luz debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesús? Anduvo él saltando de alegría. Miren bien, el proceso de la crucifixión, por eso yo siempre suelo decir, el proceso de la crucifixión fue uno de los actos más humillantes que pudo existir.
¿Será que nosotros estamos realmente preparados para recibir esas humillaciones? ¿O queremos nosotros ser reconocidos y glorificados? Ni yo personal primero, ¿verdad? Tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos y a rechazar las cosas del mundo. Y eso justamente es lo que está diciendo aquí. El Hijo del Hombre vino ¿para qué? Primeramente para cantar canciones de luto, dice. No vino para cantar canciones de alegría. Tenemos que aprender, porque la verdadera alegría de Dios es rechazar las cosas del mundo. Y despéñalo a Él y a los hijos de las naciones poderosas, dice, a lo profundo de la tierra. Con los que descienden a la sepultura. Porque eres tan hermoso, desciende y yace con los incircuncisos. Desciende y yace con los incircuncisos. Jesús no vino a morar con personas justas y purificadas, puras. El Espíritu Santo no viene a morar con los puros, viene a morar con los incircuncisos, dice. Y cada uno de nosotros, yo no sé, ¿verdad? Cada uno, ¿verdad? Yo no me imagino que, ¿verdad? ¿Será que hay? Yo creo que sí, hay gente que practica la circuncisión quirúrgica, ¿verdad? A sus hijos le circuncida, ya de bebecito le circuncida, ¿verdad? Pero creo que esa práctica se hizo en los años 1960 en los Estados Unidos. Pero hoy en día no. Entonces, si somos nosotros incircuncisos, cada uno de nosotros somos incircuncisos, gentiles, no somos judíos. El Espíritu de Dios vino y desciende, por eso dice desciende y yace con los incircuncisos. Vino para morar con nosotros. Y no le importa tu pecado. No le importa tu pecado. Ya leímos ya eso. Dios nos contempla desde los cielos, ¿verdad? Y ve nuestra bajeza. Y por esa misericordia es que viene el Consolador. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros recibamos de sus consolaciones las divinas misericordias de Dios. Y seamos confortados por medio de esas misericordias. Entonces, el Espíritu Santo no viene a condenar al mundo. El Espíritu Santo viene a ser el Consolador y el Paráclito. ¿Qué es el Paráclito? Significa defensor. ¿Defensor contra quién? Contra el acusador, contra el diablo. El diablo es el que viene a acusar al prójimo. El diablo es el que viene a acusarnos a cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo es el que viene a defendernos. Nos envuelve, nos llena, nos satura. Estamos llenos de Él, si queremos ser llenos de Él. Porque Dios tampoco obliga a nadie. Dios no obliga absolutamente a nadie a nada. Entonces tenemos que entender estas cosas. Estas cosas son claves. Porque eres tan hermoso, desciende y yace con los incircuncisos. Vuelvo a repetir, Ezequiel 32, versículo 18 al 21 estoy leyendo. Entre los muertos a espada caerá, a la espada es entregada. Traedlo a él y a todos sus pueblos. De medio del Seol hablarán a los fuertes de los fuertes. Escuchen una cosa. Dice acá, de medio del Seol. ¿El Seol qué es? El Seol es el abismo. El Seol es el purgatorio. El Seol es el infierno. Para los adventistas del séptimo día, que suelen decir, no, Dios no. No, los espíritus no hablan. Sí, los espíritus hablan y te hablan también. Y dice acá claramente, de en medio del Seol hablarán a él los fuertes de los fuertes, con los que le ayudaron. No solamente dice que los espíritus están ahí, es solamente en el limbo, no. Dice que actúan. Miren, gente, si ustedes no se defienden, como yo les suelo decir, si ustedes no se defienden, van a ser arrastrados. Y la mayoría de la gente está desprevenida referente al mundo espiritual. Y cree que el mundo espiritual nomás es ahí un cuento ahí contado ahí en la Biblia. No es así.
está en plena operatividad y nosotros tenemos que estar en constante oración. Fue lamentable lo que yo escuché en la primera comunión de mi sobrino, lo que dijo el sacerdote. Nunca me voy a olvidar de eso porque es un terrible error. No, ustedes solamente tienen que orar nomás, así rezar un Padre Nuestro y ya, ¿para qué van a estar ustedes rezando tanto tiempo? No, el diablo no descansa. El diablo acusa de día y de noche. Y nosotros tenemos que estar pidiendo la intervención del Espíritu Santo continuamente. Porque yo le estoy hablando de esto. Estamos nosotros en el mes del Espíritu Santo, les dije. Y el Papa León también unido a esto, para que ustedes se den cuenta cómo es el mundo espiritual, cómo actúa el mundo espiritual. Desde el 1 de octubre nosotros entramos en esta actividad. Y el Vaticano también ha establecido como mes del Espíritu Santo. Entonces estamos nosotros dentro de la actividad del Espíritu Santo. Y esto no es que solamente ahora, siempre ha sido así. Entonces dejen ustedes la idea ese del no Halloween. Quiten de su cabeza Halloween, sencillo. Invoquen al Espíritu Santo. Invoquen a la luz. Es así de simple. Romanos 5:5, ¿qué dice? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza. Nosotros no nos avergonzamos de la esperanza. Por ese motivo es que, por más que nosotros suframos, porque vamos a sufrir, dice. La Biblia no dice, ¿cómo te dice que vos vas a estar bien porque vos sos creyente? No dice eso. Que vos sos bendecido, que vos tenés tu casa bendecida, que vos tenés muchas cosas en tu casa porque sos bendecida. No es así. Mal cristiano, mal cristiana le suelo decir. Porque la Biblia no me enseña a mí eso. San Pablo iba de pueblo en pueblo y era apedreado. ¿Ustedes son apedreados? ¿Será que ustedes son apedreados realmente? Es para pensar. Es para pensar. Dice Gálatas 4:6-7. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Entonces, le voy a decir una cosa, mi querida gente. No es que alguien te tiene que constituir a vos como hijo de Dios. Es que el Espíritu Santo es el que declara dentro de tu espíritu, dentro de vos, que vos sos hijo de Dios, porque es el que declara diciendo, Abba, Padre. Por ese motivo es que nosotros llamamos a Dios Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a heredar? Heredamos nosotros la divinidad de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que buscar constantemente ser envueltos en la divinidad de Dios y transformarnos en Él. Transformarnos en Él. Hay muchísimas músicas católicas que hablan acerca de esto. Tenemos que buscar nosotros ser transformados en Dios, para que por medio de su semejanza nosotros también podamos actuar conforme a su voluntad, conforme a su corazón. De eso se trata. Asimismo como Él fue humillado, para que nosotros participemos también juntamente con Él en sus humillaciones. Y así como Él fue glorificado, así también nosotros participemos de su gloria. Para eso es. Romanos 8:14-17 dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si vos no sos constituido como profeta, no podés decir que vos estás siendo hijo de Dios, estás haciendo la función de hijo de Dios, porque un hijo de Dios es un profeta. ¿Qué sucedió con el rey David cuando fue ungido? Cuando fue ungido, dice que él fue junto a la compañía de los profetas y era contado como uno de los profetas. Lo mismo sucedió con Saúl. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu de Dios? Te hace profeta y empezás a ver las condiciones espirituales y empezás a ver a los ángeles, empezás a tener contacto con la divinidad de forma directa, empezás a hablar las palabras de Dios.
Las palabras de Dios que no proceden de la Biblia categóricamente. ¿Por qué? Porque son revelaciones de misterios. Cuando el Espíritu de Dios ingresa a nuestra vida, empezamos nosotros a hablar en misterios y la gente no te entiende. ¿Por qué? Porque no reciben el testimonio del que viene de arriba, dice Juan el Bautista. No reciben el testimonio del que viene arriba, porque el mundo no conoce al Espíritu de Dios. Solamente es afectado aquel que entra en consonancia, que entra en contacto con el Espíritu de Dios. Entonces, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Primero tienen que entender eso. Ustedes no recibieron el espíritu de esclavitud. Ustedes no son esclavos de nada ni de nadie. Pero si ustedes se someten a las cosas del mundo, ustedes son esclavos del mundo. Y tenemos que aprender a salir nosotros de ese patrón. Y para poder salir de ese patrón, de ese sistema, tenemos que nosotros acceder al Espíritu de Dios y ser transformados en verdaderos hijos de Dios. Transformarnos en profetas y profetisas de Dios. Estamos llamados cada uno de nosotros a transformarnos nosotros en ese profeta que Dios quiere para cada uno de nosotros. Porque se debe constituir en este plano el reino de los sacerdotes. Cada uno de nosotros estamos llamados a ser reyes, reinas, sacerdotes y sacerdotisas de Dios Padre. ¿Por medio de qué? Por medio de la sangre de Cristo Jesús. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. ¿Por qué dice el espíritu de adopción? Porque ustedes son hijos del diablo si ustedes no obedecen al Espíritu Santo. Y al ser hijo del diablo, ¿qué pasa? Odias, tenés celos, mala voluntad, desagrado, ira, venganza. Y después nosotros tenemos que hacer todo ese trabajo, ¿verdad? De transmutación, transmutar, cambiar. Porque el odio se tiene que transformar en amor. ¿Qué enseña San Francisco? Donde hay odio, yo lleve el amor. Tenemos que ser instrumentos de la paz de Dios. Donde hay rencilla, yo ponga la paz, yo ponga la armonía. Esa es la clave de la bienaventuranza. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, dice. No son los peleones, los guerreros, los que dan trompada por ahí, ¿verdad? Tenemos que aprender a ser pacificadores. Entonces, por ese motivo, tenemos que alejarnos de las personas que solamente quieren rencilla. Las personas que están dentro de la iglesia y que dicen ser servidores, pero hay rencilla, hay pelea, hay disputa por dinero, por comité, por cualquier cosa. Cruce de opiniones. Sepan ustedes que no es el Espíritu de Dios lo que está operando ahí. Es el espíritu del diablo. Y ustedes están ahí, Tenemos que salir nosotros de ellos. Por eso dice la Biblia, salid de ella, pueblo mío. Y tenemos que aprender a llevar, ¿qué cosa? El vituperio de Cristo, como Cristo salió del templo. Cristo no murió en el templo. Cristo, ¿dónde se fue a morir? Se fue a morir en el monte Gólgota, fuera del templo, allá bien lejos. Y encima dice, ¿qué cosa? La calavera. Gólgota es el lugar de la calavera, dice. ¿Y cuál es el lugar de la calavera? Nosotros también tenemos la calavera dentro de nuestra cabeza, ¿sí o no? ¿Sí o no? Nuestro cráneo. Y el monte del Gólgota es arriba. Y nosotros tenemos acá, dentro de la cima de la cabeza, nosotros tenemos una entrada. Esa entrada, ¿verdad?, no se cierra del todo. Hay personas que sí tienen cerrado completamente, pero hay personas que si bien vos tocas acá, dentro del centro de tu cabeza, vas a tener que tener una abertura. Las personas que tienen entendimiento espiritual tienen la abertura un poquito ahí, tienen una hendidura. Pero las personas que no tienen entendimiento espiritual tienen completamente cerrado. Entonces tenemos que aprender nosotros qué cosa, a morir en el monte Gólgota. Entonces tenemos que aprender a subir los niveles de la mente, pasar
los niveles mentales y entrar al reino del espíritu. ¿Cómo entramos a esa actividad? Primeramente haciendo lo que se reconoce, ¿verdad?, dentro de la Biblia como la metanoia. Metanoia mal traducido por arrepentimiento. No. Lo que está refiriéndose la Biblia es, con la palabra metanoia, es ir más allá de la mente. Ir más allá de la mente. Más allá del plano mental. E ingresar en el terreno espiritual. Cuando yo obedezco al espíritu, entonces yo estoy en un orden superior, por encima, y ya no me afecta a mí el pecado. No tiene poder sobre mí el pecado. No tiene poder sobre mí las condiciones físicas, ni las circunstancias, ni los problemas, ni la enfermedad, ni nada de lo que existe. ¿Por qué? Porque yo ya estoy cimentado en otro patrón. Tenemos que aprender a estar nosotros dentro de la roca, ¿verdad? En la roca, sobre la roca. ¿Y esa roca quién es? Esa roca es Jesús. La divina presencia yo soy. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces nadie puede decirte, vos no sos hijo de Dios porque vos no recibiste a Cristo como mi Señor, mi Salvador, dicen, ¿verdad? Vos no recibiste a Cristo, mentira. Mentira. Porque la Biblia me dice una cosa, fue creído en el mundo, dice San Pablo. Así es que es mentira lo que están diciendo por ahí. Entonces, cada uno de ustedes es constituido hijo de Dios no porque el mundo te declara como hijo de Dios, no porque fulano o fulana te dice, qué buen hijo de Dios que sos vos. No, es Dios el que te ha declarado como hijo suyo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y otra cosa muy importante, da testimonio. Ese testimonio está concretado en Jesús. ¿Por qué? Porque al tener al Espíritu de Dios, al tener a Jesús dentro de mí, tengo también el Espíritu de Dios con el cual fue Él confirmado. ¿Recuerdan ustedes eso? ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue la palabra que vino del Espíritu de Dios cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán? Este es mi hijo amado. Eso es lo que dice de vos. Este es mi hijo amado. Esta es mi hija amada, en quien tengo todas mis complacencias. Ese es el testimonio que mora dentro de nosotros. Y es el testimonio que Dios da referente a su Hijo. Entonces nadie te puede venir a vos y decir, vos sos una anatema. Vos sos una hereje. Vos sos una blasfema. Vos sos una... ¿Cómo que suele decir otra? ¿Cómo dicen los testigos de Jehová? Dice... no me viene la palabra. Pero ellos, cuando ellos execran a sus miembros, les suelen llamar de una forma apóstata. De ninguna manera. De ninguna manera. Porque el Espíritu de Dios es el que da testimonio a tu espíritu de que sos hijo de Dios. Te pueden decir de todo. Te pueden decir apóstata, te pueden decir blasfema, te pueden decir hereje, te pueden decir lo que quieran. Pero el pacto que Dios hizo contigo es sempiterno, es eterno. Entonces nadie te puede venir, te puede acusar y te puede decir absolutamente nada. Así de simple es. Así de simple. Entonces, toda acusación que el diablo haga es falsa. Ninguna es verdadera. Ninguna es verdadera. Así que no le crean. No le crean. Cuando viene en tu cabeza y te dice sos una buena para nada, no servís para nada. Te dice sos una mentirosa, orgullosa, desgraciada. De todo te vienen y te dicen, ¿verdad? ¿Sí o no? Ese es el diablo, mi gente. Aprendan a discernir a los espíritus. Entonces, el testimonio que Dios ha dado acerca de ti es que tú eres hijo e hija de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces no es fácil. No es fácil. Entonces el sendero espiritual nos lleva a nosotros ¿a qué? Nos lleva al autosacrificio.
Esto es mucho más, mi gente, que cualquier tipo de metafísica, de cualquier tipo de enseñanza, ¿eh? Esto exige mucho. No es religión. No es religión. La gente que va a la iglesia no entiende estas cosas. Todo el tiempo están leyendo, ¿eh? Pero son olvidadizos, dice San Pablo. Son olvidadizos. No practican, no son practicantes. La persona que practica es completamente diferente. La persona que practica verdaderamente tiene una vida transformada por el Espíritu Santo. Se torna en consolador y consoladora. Busca las cosas de Dios. Es piadoso, es piadosa. Se aleja del celo, de la pelea, de la riña, de las provocaciones. Hay gente que provoca. Y esas cosas nosotros no podemos hacer. Si realmente ya tenemos nosotros el Espíritu de Cristo dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús me libra a mí del pecado. No puedo yo pecar, sencillamente no puedo hacer lo malo. Ya me impide, mi conciencia me impide hacer lo malo. ¿Por qué? Porque yo conozco la verdad y empiezo a caminar en la verdad. Bien, estamos llegando al final del video. Espero que al menos algo hayamos entendido. Tenemos que empezar nosotros a andar en el espíritu de la consolación y de la gracia. Dejar allá atrás, muy atrás, el celo. El celo me lleva a mí a la disputa, me lleva a mí al fanatismo, me lleva a mí a la pelea. Yo no tengo que convertirme de esa forma. Si yo realmente soy hijo e hija de Dios, soy hijo e hija del Espíritu Santo, del Paráclito. Entonces yo tengo que convertirme ¿en qué? Tengo que convertirme en consolador, lleno de misericordia. Esa es la voluntad de Dios, mi querida gente. La voluntad de Dios expresada en Jesucristo. Y yo les voy a estar repitiendo continuamente esto. No hay ningún problema. Nosotros no somos, yo no represento a una organización. Yo no represento yo a una iglesia. Soy católico, pero yo no represento a la iglesia católica. Yo no represento tampoco a la iglesia protestante. No estoy de acuerdo en muchas cosas que hacen tampoco. No represento a ningún banderío político. Yo no estoy a favor ni en contra de nadie. Porque como dice el arcángel Miguel, como le dijo a Josué cuando se manifestó él, yo no estoy a favor ni en contra de ustedes. El reino angélico es así. Si el reino angélico es así, mucho más es el reino del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no viene a estar en contra de nadie. Entonces nosotros no podemos estar en contra de nada ni de nadie. Tenemos que ser personas reflexivas, sí. Personas que meditan, sí. Pero no personas dogmáticas. Las personas dogmáticas son personas cerradas, necias, testarudas, tercas y se cierran ahí y no tienen una visión espiritual porque no ven las cosas del Espíritu. Piensan que todas las cosas ya están resueltas en la Biblia y no es así. La Biblia me abre a mí a un campo en donde la sabiduría de Dios se manifiesta a través del Espíritu, no a través de la Biblia. Entonces, si la sabiduría de Dios se manifiesta a través del Espíritu, entonces no podemos nosotros circunscribir, ¿verdad?, a una sola cosa. No. Por eso dice, la multiforme sabiduría de Dios fue entregada. ¿A quién fue entregada? A la iglesia, dice. Pero la iglesia lo menos que hacen es eso, buscar la sabiduría de Dios. No buscan la sabiduría de Dios, tienen ahí todo encerrado ahí. Yo suelo decir, ¿para qué le sirvió San Agustín? ¿Para qué le sirvió Santo Tomás? ¿Para qué le sirvió San Ambrosio, San Jerónimo? ¿Para qué le sirvió todo ello? Si no enseñan ellos la doctrina de ellos. Si ellos realmente enseñaran la doctrina de ellos, todos se van a convertir en espirituales. Y la espiritualidad no está en contra de ningún sistema religioso, ni de la religión. Pero enseña los principios que la religión no enseña. ¿Para qué? Para que las personas se vuelvan practicantes. Así de simple es.
¿Por qué? Porque aquel que oye las palabras, dice Jesús, dice eso, aquel que me oye las palabras y no las hace, yo les voy a decir a qué se asemeja a un hombre que construyó su casa sobre la arena y vino el río, le empujó, le tiró y fue grande su ruina, dice. No podemos ser nosotros ese tipo de hombre. Tenemos que ser practicantes y establecernos nosotros en el espíritu. Si nosotros nos establecemos en el espíritu, estamos nosotros establecidos en la roca. Y no hay forma alguna que ninguna dificultad, ningún demonio, ninguna enfermedad, ninguna nada nos venga a nosotros a tirar. Si nosotros permanecemos en el espíritu. ¿Por qué? Porque ya hemos comprendido que el espíritu es lo permanente y la materia es impermanente. El espíritu es la verdad, lo que está fuera del espíritu no pertenece a la verdad y tenemos que nosotros centrar nuestra atención en el espíritu divino. Y cuando yo empiezo a entender que es el espíritu el que gobierna realmente mi vida, ya no obedezco yo al orden material. Entonces cualquier cosa puede suceder a mí en mi exterior, pero no me va a afectar. No te va a afectar. No importa lo que esté sucediendo allá en el Congreso, no importa que esté sucediendo allá en otro lado del mundo, no te va a afectar. ¿Por qué? Porque vos estás cimentado sobre la roca y la roca es Jesús. Y Jesús, ¿qué dice la Biblia? Subió a los cielos, dice, para llenarlo todo, en todos. Entonces, para finalizar el video, vamos a invocar al Espíritu Santo. Estamos nosotros en el mes del Espíritu Santo. Vamos a invocar también a la llama rosa del amor divino. Amada poderosa presencia de Dios, yo soy, Dios omnipotente, Padre nuestro Señor Jesucristo. En tu santo nombre invoco a los 7 espíritus que están delante de tu presencia de Dios, de la presencia de Dios, yo soy, y del trono sagrado. Invoco también al Maestro Jesús y al Espíritu Santo, para que a través del Espíritu Santo, la llama de la compasión, la llama de la piedad, la llama de la tolerancia, la llama del amor divino, se active en nuestros corazones, envuelva nuestros corazones y nos dé un corazón de carne. Saque de nuestro corazón el corazón de piedra y establezca en nosotros el reino de Dios y nos eleve por encima de toda la creación y nos establezca en el corazón mismo de Dios. Amada poderosa presencia de Dios, yo soy, por el poder del fuego sagrado, invoco la llama rosa del amor divino, invoco al Espíritu Santo para que nos rodee a cada uno de nosotros, nos proteja, nos defienda contra las acechanzas de los malos espíritus, contra toda actividad de la fuerza siniestra, contra todo tipo de maldad. Nos rodee y establezca en cada uno de nosotros su poderosa llama de amor divino para que podamos amar con el mismo corazón y con el mismo amor con que Dios nos ama a todos nuestros semejantes. Padre eterno, danos un corazón misericordioso como el corazón de Jesús, para que a través de su corazón podamos también nosotros amar como Él ama a todos aquellos que nos ofenden, a todos aquellos, Señor, que buscan avergonzarnos y humillarnos. Te pido perdón, oh Padre Santísimo, por todas las personas que no te conocen, y especialmente pido esta llama de amor divino por todos los desencarnados, por todas las almas que yacen en el purgatorio, por todas aquellas almas que yacen en el infierno, y también, Señor, por los malos espíritus, para que estos espíritus, Señor, dejen de operar en manera contraria a tu divina voluntad y puedan, Señor, a través de tu Espíritu del bien, el Espíritu Santo, operar en favor de la causa universal, a favor de la causa del bien perfecto. Te pido, Dios Todopoderoso, por medio del Espíritu Santo, que sujetes a todos los malos espíritus
a toda entidad encarnada o desencarnada movida por el mal, que no procedan de la octava de luz y que procedan conforme a la voluntad contraria a las fuerzas de la luz. Pido en el nombre de Dios Yo Soy, por el poder y autoridad del 3x3, la asistencia también de la Virgen María, Reina de los Ángeles, y del Arcángel Chamuel, el Arcángel de la llama rosa del amor divino, para que a través de su luz y de su llama de amor divino establezca en cada mente y en cada corazón el amor divino de Dios, para que podamos amar con el corazón de Dios. Así sea y así es. Oh poderoso yo soy, oh poderoso yo soy, oh poderoso yo soy. Así sea, Dios omnipotente en mí, Dios omnipotente en toda la creación. Que la luz de Cristo les envuelva a cada uno de ustedes.